quiero por este medio agradecer a las autoridades del curso por esta invitación para dar esta charla online de cómo actuar ante un tumor lateral de cuello. El término tumor lateral de cuello abarca una serie de patologías de diferentes orígenes y significado clínico, cuya única característica común es la de presentarse como un bulto en una región anatómica específica, la región lateral del cuello. Los límites de esta región son hacia arriba el borde inferior de la mandíbula, hacia atrás el borde anterior de los músculos trapecios, hacia abajo la clavícula y el manubrio esternal, y hacia la línea media la celda visceral del cuello. El origen de los tumores laterales de cuello puede resumirse en 4 grandes grupos: de origen malformativo, anomalías congénitas, procesos inflamatorios, agudos o crónicos, neoplásicos benignos y neoplásicos malignos, que a su vez pueden tratarse de un tumor primitivo o bien tratarse de una metástasis. La presencia del tumor puede estar acompañada de otros signos o síntomas locales, regionales o generales, por lo que es necesario saber si el tumor lateral del cuello es toda la enfermedad o si solamente la parte más evidente de la misma. Algún ejemplo: en este caso se trata de una paciente quien presentaba una formación tumoral en la célula submaxilar que correspondía a una formación quística de la glándula submaxilar, siendo por lo tanto esta formación toda que se resolvió a través de un procedimiento quirúrgico. En tanto, en este paciente se trata de un paciente que presenta un tumor lateral de cuello, siendo este tumor la parte más evidente de la enfermedad. Se trataba de una metástasis de un carcinoma indiferenciado de tiroides, considerado ya a este momento irresecable. Es necesario conocer el tiempo de evolución de una formación, ya que una formación de reciente aparición orientará hacia la presencia de una masa inflamatoria, una masa de 3 o 4 meses de evolución, hacia, sobre todo que no disminuye con el tiempo, hacia un proceso neoplásico, y una masa de años hacia una de origen congénito. Con respecto a la edad, podemos hacer un ejercicio diagnóstico dividiendo a los pacientes en 3 grupos: pacientes grupo pediátrico menores de 15 años, un grupo adulto joven entre los 16 y 40 años y un grupo mayor, adulto mayor de 40 años, en donde la frecuencia de los tumores laterales de cuello en los grupos menores de 40 años va a ser en primer lugar de origen inflamatorio, siendo las causas congénitas en segundo lugar y por último las neoplásicas. Y se va a diferenciar el grupo de adulto joven comparado con el grupo pediátrico porque va a aumentar en el grupo de joven las neoplasias y va a disminuir las causas congénitas. En tanto que en el grupo adulto mayor, la primera causa a considerar será siempre la neoplásica, siendo menor la causa inflamatoria y mucho menos la causa congénita. La aparición de dolor es temprana e incluso previa a la aparición del tumor en los procesos inflamatorios, mientras que es tardía en los procesos neoformativos. Por lo general está ausente en procesos congénitos, excepto cuando estos cursan con complicaciones infecciosas. En las patologías inflamatorias e infecciosas puede detectarse mediante el interrogatorio, o bien a través del examen físico, el antecedente de exposición, la presencia de fiebre, signos locales de inflamación, o bien conocer la puerta de entrada. La presencia de fiebre, pérdida de peso, prurito, adenomegalias en otras localizaciones nos harán la presencia de un linfoma. Los antecedentes y síntomas pueden ubicar al tumor como venimos diciendo, dentro de uno de los 4 grandes grupos etiológicos posibles: adenopatías, tumores congénitos, neoplásicos benignos y neoplásicos malignos. El examen físico estará dirigido al área específica de la cabeza y del cuello y también al resto del organismo. Respecto al examen de la cabeza y del cuello, consiste en la visualización directa o indirecta de todo el área accesible de la mucosa aerodigestiva superior, cuero cabelludo. Se deberá palpar el cuello comparando ambos lados y con especial interés en la celda visceral. Y el examen del resto del organismo deberá realizarse porque este tumor puede presentar manifestaciones a distancia, porque puede ser una manifestación a distancia de una enfermedad realizada en otra parte, o bien porque puedan existir 2 enfermedades concurrentes. La palpación la realizaremos con la superficie palmar de los extremos de los dedos,
buscando la superficie lisa de un ganglio aumentado de tamaño. La región submentoniana la palparemos con la cabeza flexionada y la región de la nuca con la cabeza hiperextendida. Si bien la palpación la realizamos de atrás del paciente colocándonos por detrás, también es necesario ubicarnos por delante del paciente para la identificación de masas tumorales que puedan tener movimiento con la columna aerodigestiva. El examen mediante el uso de fibroscopía permite estudiar zonas no accesibles a la visión directa, evaluar la extensión tumoral y observar la movilidad de las cuerdas vocales. Esta puede realizarse con alocal, con sedación o bajo anestesia general. En este caso se permite tomar muestras para biopsia y sobre todo la palpación del paciente en ausencia de reflejos y de dolor. Si se encuentra una lesión sospechosa, se debe proceder a la toma biopsia de la misma. La punción aspiración con aguja fina es otro elemento que utilizamos con mucha frecuencia en los tumores laterales de cuello y en todos los tumores de la región cervical. Fue descrita por primera vez en Karolinska, de Estocolmo, en la década del 50. Es un método realmente sencillo, rápido y económico, y realmente cualquier masa del cuerpo humano puede ser punzada con esta aguja fina, guiada por la palpación o bien por ecografía o por algunas otras imágenes. Este método tiene una sensibilidad del 75 al 85%, una especificidad mayor del 90% y amplitud del 90%. Resulta muy útil el clásico esquema de Skandalakis, descrito por allá por los comienzos de los años 60, para recordar la frecuencia y enfocar el estudio de un tumor lateral del cuello. En ello, el 20% de los tumores son de origen inflamatorio y congénito y el 80% son neoplasias, de las cuales el 20% son tumores benignos y el 80% malignos, de los cuales el 20% son de origen primario y el 80% son metástasis, de las cuales el 20% van a ser de tumores infraclaviculares y el 80% de tumores del área de cabeza y cuello. Con respecto al primer grupo, los tumores inflamatorios y congénitos, sabemos que las anomalías congénitas del cuello se originan por la persistencia de estructuras embrionarias que dan origen a los distintos órganos tejidos del organismo, pero que normalmente no están presentes en el momento del nacimiento. Se presentan así los quistes y fístulas branquiales, los higromas quísticos y los quistes dermoides. Los quistes branquiales son mucho menos frecuentes que las adenopatías. En las imágenes de arriba presentamos una paciente joven con una formación tumoral lateral de cuello de aproximadamente entre 6 y 7 centímetros en su eje vertical por delante del estemastoideo, que había aparecido después de un proceso catarral de vías aéreas superiores. Esta formación puede ser dolorosa cuando está inflamada o bien infectada, pero generalmente si tiene una manifestación en la cual no se acompaña de inflamación, no son dolorosas. El diagnóstico lo hacemos a través de una ecografía y de una punción en la cual vamos a obtener cristales de colesterol y células epiteliales descamadas. El tratamiento de esta lesión quirúrgico consiste en una resección de la formación tumoral teniendo cuidado de no lesionar por la parte posterior al nervio espinal. En las fotos inferiores mostramos un paciente quien presentaba una formación cervical que consistió en un tumor dermoide. Los higromas quísticos y los linfangiomas son lesiones quísticas multicavitarias de los vasos linfáticos de naturaleza congénita. Pueden aparecer en la infancia o bien en la edad adulta, y los estudios por imágenes son útiles para valorar la extensión de la formación tumoral. El tratamiento es quirúrgico, la disección tiene que ser muy meticulosa, tratando de no lesionar las cavidades, lo cual, si esto sucede, la exéresis puede resultar difícil. Nuevamente, ante este tipo de lesiones, es necesario identificar el nervio espinal, que puede ser fácil o relativamente no dificultoso su identificación, y el daño del mismo puede ser pasar totalmente sin darse cuenta el cirujano en su acto quirúrgico. Siguiendo la regla de Skandalakis, el 80% correspondía a neoplasias, de las cuales 20% son benignas.
en donde las adenopatías pueden ser de dos orígenes, las inflamatorias o neoplásicas. Las adenopatías inflamatorias, en especial las agudas, son las más frecuentes, pero debido a su evolución favorable en forma espontánea o con tratamiento, no deben ser consideradas dentro de un tumor lateral de cuello, o solo serán aquellas que pasen a una cronificación luego de un periodo agudo. En cuanto a las adenopatías crónicas, no tenemos que olvidarnos de la presencia de tuberculosis en medio, que asciendan generalmente en la cadena espinal o la cadena carotidia. También tenemos que considerar la presencia de pacientes con adenopatías vinculadas a la infección por HIV. Estos pacientes pueden presentar adenopatías en diferentes periodos de la enfermedad. Las adenopatías pueden ser cervicales, occipitales y axilares. En la mayoría de estas adenopatías evolucionan a la cronicidad y constituyen el síndrome de adenopatías generalizadas persistentes. En la mayoría de estos pacientes no se requiere ningún procedimiento diagnóstico y se puede manejar bajo la observación. Pero en la medida que evoluciona la enfermedad, estos pacientes pueden sufrir infecciones oportunistas o neoplasias. Por lo tanto, ante la duda de este tipo de transformaciones, estos pacientes deben ir al estudio comenzando en primer lugar a través de una ecografía y de una punción. Con el material obtenido a través de la punción se realizará un cultivo. En caso de que estos fueran negativos, recién ahí el paciente irá a una biopsia, del cual se obtendrá material también para cultivo, para inmunistoquímica y para estudio histopatológico. Y también, en caso de que los resultados de la punción hubieran dado positivos, realizará el tratamiento específico. También tenemos los tumores de partes blandas de origen mesenquimático, ya sea de origen vascular, de origen nervioso, de origen muscular y de origen adiposo. Les voy a mostrar algunos ejemplos. En este caso se trata de una paciente joven de alrededor de los 30 años, quien consulta por una formación tumoral entre el nivel 2 y 3, una formación de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, izquierdo, duro, móvil, no doloroso, siendo el resto del cuello negativo y en el resto del examen físico no mostraba ningún tipo de particularidad. En las imágenes tomográficas se observa la formación que tiene realce post-administración de la sustancia de contraste y la ampliación del compás entre la carótida interna y la carótida externa. La paciente fue a cirugía, en la cual se identificó la presencia de un quemodectoma, un tumor del corpúsculo carotidio, el cual se pudo resectar por vía suradventicial sin ninguna complicación del paciente, cerrando el compás de la carótida interna y carótida externa rápidamente post-exéresis de la formación tumoral. El diagnóstico, sin embargo, estaba dado por la ecografía, que informaba la presencia de un tumor sólido, bien definido, hipervascularizado, con signos de flujo intratumoral e incluso mostraba la separación de ambas carótidas. Por lo tanto, esto viene a referencia de que una masa tumoral de cuello, la primera imagen para evaluarlas tiene que ser la ecografía y, si es necesario, realizar un ecodoppler. Otra formación, una paciente joven con una formación tumoral que resultó ser un angiomioma, una formación vascular dentro de la masa muscular. Otra paciente joven con un rhabdomioma. Un paciente de sexo masculino con una formación tumoral que correspondió a un tumor de origen nervioso, sin ningún tipo de secuelas luego de la exéresis de esta formación para el paciente. En este caso presentamos una mujer de 55 años quien consultó por un tumor lateral de cuello que pulsaba. Las imágenes de atrás de la ecografía y ecodoppler informaban una carótida interna tortuosa, que se destacaba la apertura del ángulo entre la carótida interna izquierda y la carótida externa izquierda, debido a una formación hipoecoica que la desplazaba. La tomografía también informaba de la misma formación tumoral relacionada con el paquete yúgulo-carotidio por dentro del músculo esternocleidomastoideo de 4 por 3 centímetros. La resonancia informaba la misma formación, pero que tenía realce luego de la administración de la sustancia de contraste. La angiografía
informaba la apertura del ángulo entre la carótida interna y externa del lado izquierdo, con leve compresión y desplazamiento vascular debido a la presencia de una formación sólida. Esto daba todo a pensar de que la paciente presentaba un tumor del corpúsculo carotidio, pero durante la cirugía se encontró que la formación correspondía a un paraganglioma del nervio vago. Ahí mostramos la angulación de la carótida interna, lo que dio a la confusión con respecto al diagnóstico. Esto correspondía a un ateroma de la carótida interna. La vena yugular interna colapsada por la formación tumoral y la formación tumoral ubicada por detrás de la vena correspondiente al nervio vago que comprimía de atrás hacia adelante a la vena yugular. Esto significó la exéresis tumoral y la sección del nervio vago, ocasionándole a la paciente una disfonía que tuvo su solución con tratamiento con fonoaudiología. En el área de cabeza y cuello pueden aparecer los lipomas como lesiones subcutáneas simples o bien como tumores complejos que asientan en la profundidad. En el primer caso se trata de una paciente que presenta una formación tumoral de varios años, bien delimitada, no dolorosa, de consistencia blanda, la cual fue tratada quirúrgicamente a través de una incisión transversal a lo largo del pliegue cutáneo cervical medio, con una longitud suficiente para obtener la exposición adecuada de la formación. En el segundo paciente se trata de una enfermedad de Madelung, que es una entidad clínica en la que se produce una infiltración difusa de grasa por todos los compartimentos cervicales, incluida la fosa supraclavicular y la región submandibular y periparotidia. La técnica quirúrgica en estos casos es muy laboriosa, lleva tiempo y realmente la sugerencia es de hacerla en varias etapas. Continuando con la regla de Skandalakis, el 80% de las neoplasias son malignas, pueden ser primarias o metastásicas. Las tres consideraciones a tener en cuenta en un paciente adulto con un tumor lateral de cuello. Cualquier masa tumoral lateral de cuello debe ser considerada neoplásica y potencialmente maligna. La exéresis de un ganglio aumentado de tamaño con propósitos diagnósticos es perjudicial para los pacientes con metástasis cervical. Y por último, cualquier incisión en el cuello puede comprometer futuras cirugías. Las adenopatías primarias son las que constituyen el asiento de las enfermedades linfoproliferativas, malignas, que suelen encontrarse dentro del contexto de la enfermedad general, pero muchas veces la presencia de una o dos adenopatías cervicales constituye el inicio o la única o la parte más evidente de la enfermedad. La punción orientará el diagnóstico y la biopsia quirúrgica permitirá tipificar correctamente la enfermedad. En este caso les muestro un paciente al cual se le había realizado una biopsia por la presencia de una adenopatía, sospechando un síndrome linfoproliferativo, pero el informe de la anatomía patológica refirió tejido adiposo, por lo tanto el paciente necesitó una nueva cirugía. Cuando son las biopsias dificultosas, es recomendable en lo posible hacerlo bajo anestesia general, traer una adenopatía y, si esto es muy complejo, una cuña de la misma, y incluso poder contar con la posibilidad de hacer una biopsia intraoperatoria para realizar un diagnóstico de órgano sin necesidad de hacer un diagnóstico de enfermedad. Lo que ustedes van a necesitar es que el patólogo les informe de lo que han resecado es tejido ganglionar. En los pacientes entre los 50 y 60 años, el grupo de los tumores metastásicos es el más frecuente. Esto siempre debe ser tenido en cuenta, sobre todo cuando está el antecedente de que el paciente ha consumido alcohol o tabaco. Y obviamente que el 80% de los mismos, en su origen, está en el área de cabeza y cuello. La terminología para categorizar los grupos ganglionales del cuello fue originalmente descrita en el Hospital Memorial Sloan Kettering de Nueva York, lo cual es ampliamente aceptada. Divide el cuello en 5 regiones ganglionares. Posteriormente se agregó la sexta región, referida al compartimento central, y la región séptima a los ganglios mediastinales superiores. Prácticamente uno podría llegar a predecir, de acuerdo al origen de la adenopatía, dónde se va a encontrar el tumor primario,
pero también es necesario recordar que existe una superposición en el área de drenaje de distintas localizaciones. El riesgo de metástasis va a estar vinculada con la ubicación de la formación tumoral, del tamaño del tumor, el grado histológico y el estadio del tumor. Les quiero transmitir que las formaciones tumorales que se ubican por delante, por ejemplo en el área del labio, va a tener menos posibilidades o es de esperar que tengan menos metástasis a nivel cervical que una formación que se encuentra en la base de la lengua. Es decir, que yendo de adelante para atrás va de menos a más la posibilidad de que ese tumor dé metástasis a nivel cervical. El 95% de los tumores vamos a encontrar dónde está el tumor primario, pero un 5% no vamos a poder encontrar dónde se encuentra el tumor primario. En estos casos, la estirpe histológica más frecuente es el carcinoma epidermoide, seguido del adenocarcinoma y los carcinomas indiferenciados. La metodología diagnóstica va a ser el examen clínico exhaustivo, el uso de la fibroscopía, buscando regiones que tengan algún grado de nodularidad, induración submucosa o bien una hemorragia, siendo las localizaciones más frecuentes donde se puede encontrar este tumor primario la orofaringe, la nasofaringe y la hipofaringe. También deberíamos recurrir al PET para identificar el tumor primario. Les muestro un paciente quien presenta una formación tumoral ya biopsiada, lo cual no es aconsejable por la presencia de una metástasis cervical no identificándose el tumor primario. Esto se trata de una metástasis quística, de un carcinoma epidermoide, en donde el origen primario muy posiblemente se encuentra a nivel de la amígdala. También podemos encontrar formaciones quísticas, sobre todo en la región subángulo mandibular, metástasis quísticas subángulo mandibulares, correspondiente a un carcinoma PAPI, en el cual el diagnóstico va a ser claro a través de una punción por la obtención de un líquido coloide. Dijimos que en la mayoría de los pacientes vamos a encontrar el tumor primario, en donde la metástasis a nivel cervical van a ser tratadas en conjunto con la del tumor primario. En tanto que cuando no lo hallamos, la búsqueda no deberá excederse por más de 4 semanas. De no encontrarse el primario, se tratará como un primario desconocido y nuevamente no deberá realizarse una biopsia de una adenopatía sin una adecuada justificación. Les muestro un vaciamiento cervical, que es el tratamiento a realizar, en el cual posteriormente el paciente va a recibir quimio y radioterapia. Por último, el 20% de la metástasis decíamos que estaban formadas por los tumores infraclaviculares. Les voy a mostrar un paciente joven quien presenta una formación tumoral lateral de cuello. Este paciente tenía como antecedentes el haber sido operado por un seminoma 4 años atrás, con control local y regional de su enfermedad, pero presentaba esta formación, lo cual requirió un vaciamiento cervical modificado del cuello. También los sarcomas tienen su lugar a nivel de la región de cuello, en la región central o lateral del cuello. Los factores pronósticos de los sarcomas están relacionados con el tumor, menores de 5 centímetros o mayores de 5 centímetros, con el grado histológico de la formación, la localización y el tipo histológico, siendo los grados histológicos de malignidad, el tipo histológico, la cantidad de necrosis tumoral, la celularidad, el pleomorfismo, el número de mitosis y la forma de crecimiento. Posibilidad de las adenopatías metastásicas de un sarcoma no son frecuentes. Las metástasis a distancia ocurren entre un 15 y un 40%, y el diagnóstico lo vamos a hacer a través de imágenes, por una punción y cuando sea necesario una biopsia que podrá ser incisional o excisional. El tratamiento va a ser el quirúrgico. La radioterapia indicará cuando los márgenes no sean satisfactorios o bien cuando haya contraindicaciones de la cirugía.
Como conclusiones, la presencia de un tumor lateral de cuello puede vincular a una parte de la enfermedad o ser toda la enfermedad. La anamnesis y el examen físico nos llevará a un diagnóstico de presunción con una alta exactitud, y la punción es un elemento de diagnóstico de gran ayuda. Los estudios por imágenes se realizarán de acuerdo a las características clínicas de la formación, y en la mayoría de los tumores la cirugía estará indicada como tratamiento del mismo. Bueno, nuevamente quiero agradecer a las autoridades del curso por esta invitación y a ustedes muchas gracias por su atención.